El día de hoy invitamos a Sebastián Arcos, él es investigador en esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para hablar al respecto, porque precisamente una organización como Mexicanos contra la Corrupción, pues realizaba reportajes, investigaciones en torno a la información que se podía obtener a través de uno de estos órganos autónomos como era el INAI. ¿Cómo estás, Sebastián? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a ti y a tu audiencia. Muy bien. Oye, Sebastián, antes de empezar con la entrevista, acompáñame. Vamos a escuchar lo que dijo ayer la senadora Claudia Anaya Mota, sobre todo en donde refutaba los 3 puntos que Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo tuvieron para decir el por qué desaparecían estos 7 órganos autónomos. Escuchemos. Presidente, son tres los principales argumentos que están esgrimiendo para la extinción de estos organismos autónomos. Uno de ellos es la corrupción. ¿Cuántas personas están en la cárcel por la corrupción supuesta en estos organismos? Ustedes tienen 6 años gobernando. ¿Cuántas personas están en la cárcel por la supuesta corrupción de estos organismos? El pueblo de México quiere respuestas y quiere resultados, porque si no, esa supuesta corrupción es una falacia inventada por ustedes para justificar el derrumbe, el desmantelamiento de las instituciones. Resuelvan los problemas, no acaben con la República. Otro de los argumentos, gasto excesivo. Muy bien, 0.05% de cada 100 pesos es lo que se gasta. 0.05 pesos de cada 100 es lo que se gasta en estos organismos. Además, compañeras y compañeros, las instituciones cuestan, porque son las garantes de los derechos. Las instituciones, este Senado de la República cuesta, ciérrenlo. Si esa es la solución, acábenlo. El tercer argumento de los senadores, de los diputados, es que supuestamente hay secretarías de Estado que estaban duplicando la función de estos órganos autónomos. ¿Qué opinas, Sebastián? Evidentemente, tengo muchas coincidencias con la senadora, porque evidentemente a lo que recurre la narrativa es a ideas falsas sobre los órganos autónomos para debilitarlos, ¿no? Y con base en esos argumentos que son muy fáciles de corroer, de ruir sobre la narrativa, sobre lo que realmente hacen, sobre el desempeño y sus resultados, pues es que se monta la estructura narrativa del oficialismo. Pero en particular estos temas sobre si hay corrupción dentro del INAI, dentro de la COFESE, dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no existe ninguna carpeta de investigación al respecto. No existe ningún proceso administrativo llevado a cabo sobre el cual vayan a sancionar a algún funcionario. ¿Por qué? Porque simplemente no lo hay. Lo que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación son mínimas cantidades de las cuales requieren que los institutos justifiquen dinero, pero son inmensamente diferentes a lo que, por ejemplo, tendría Segalmex, lo que tendría desvíos de recursos muy importantes en la función pública, ¿no? Entonces, sobre todo en la administración pública federal, bajo el gobierno de las instituciones de Sheinbaum. Entonces, estos argumentos a menudo los utilizan no solamente aquí, sino también sobre otras instituciones que tienen con el propósito capturarlas, ¿no? Es la misma narrativa que, por ejemplo, le utilizan los altos salarios, el de la corrupción, para capturarlos o debilitarlos, bajo el mando del poder presidencial del Ejecutivo, como lo hicieron con el Poder Judicial, ¿no? Solamente que aquí no pueden desbaratar el Poder Judicial, lo pueden capturar, pero no lo pueden desaparecer de un día para otro. La administración de la impartición de la justicia no lo pueden desaparecer. Entonces, el proceso ahí es capturarlo. Pero como a estos sí los pueden desmantelar y capturarlos en instituciones que son del gobierno, no del Estado, entonces a ellos sí se dirigen esta estrategia de no los podemos capturar, los dejamos en su momento acéfalos, ¿no? Por ejemplo, cuando al INAI lo dejaron solamente operar con 4 comisionados y tuvo que venir la Corte para darles el visto bueno para que pudieran ellos operar con 4 comisionados y a partir de eso tener el proceso de revisión de los recursos de revisión, que pudieran ejecutar todo lo que estaba bajo el ámbito de sus funciones. Entonces, todo en este sentido tiene este propósito, ¿no? Si no lo puedo destruir, lo capturo. Y si no lo puedo capturar, entonces lo desmantelo. Entonces, en ese sentido es que es el arco narrativo del que utiliza el oficialismo para poder debilitar todos aquellos poderes que puedan ser un contrapeso. Precisamente una organización como Mexicanos contra la Corrupción, que se ha dedicado a revisar
revisar, a investigar, a realizar estos trabajos de investigación periodística, pues te invitamos porque yo te quiero preguntar, ya me diste parte de la respuesta, pero entonces, de estos órganos autónomos, es más, Sebastián, el gobierno que tanto dijo, que tanto cacareó, que vamos contra la corrupción, ¿a cuántos corruptos en verdad metió a la cárcel? Desaparecieron, por ejemplo, el tema del huachicoleo, perdón, más que desaparecer, lo de las estancias infantiles, los apoyos directos para los hospitales, para las fundaciones de cáncer, para las fundaciones de ayuda para niños especiales, para las ayudas en los hospitales psiquiátricos. Todos esos se desaparecieron con ese argumento, es que se están robando el dinero, es que no, desaparezco las estancias y mejor que le paguen al abuelito. ¿Cuántas personas se detuvieron? ¿Cuántos funcionarios y exfuncionarios se detuvieron por un asunto de corrupción? Ninguno. Incluso tenemos una investigación en los mexicanos donde lo que tratamos de ver es cómo se desempeña el desempeño y los resultados de la Fiscalía General de la República bajo Gertz Manero, ¿no? Estas carpetas que caen bajo el ámbito federal, los delitos de corrupción, también las fiscalías también van sobre el ámbito local, pero van sobre los funcionarios estatales y municipales, es decir, lo que cae en su jurisdicción. Pero, por ejemplo, los casos de corrupción importantes, donde están las instituciones federales bajo el gobierno de Sheinbaum, que son 270 instituciones, las que están bajo su comando y poder, todas esas, no hay absolutamente ninguna carpeta de investigación iniciada que haya sido judicializada o que haya terminado con alguna sentencia condenatoria, ya sea en juicio oral o procedimiento abreviado. No hay ninguna. Entonces, eso lo que te está revelando es que, si bien sí inician carpetas de investigación, la unidad especializada, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción, ellos no han obtenido en ninguno de 2018, de 2019, incluso que fue la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República, no han obtenido ninguna sentencia condenatoria por delitos de corrupción. Entonces, una de dos, o sea, no han sido capaces de tener investigaciones robustas, sólidas, que puedan presentar ante un juez y que el juez decida entonces sí judicializarla y llevarla hasta la última instancia judicial para que se dicte una sentencia, o la segunda es que tampoco existe voluntad por hacerlo. Y no existe, y tan es así que esta hipótesis de que puede existir, no existe voluntad por hacerlo, se clarifica con un punto que es medular. Tampoco la Fiscalía General de la República tiene un plan de persecución penal estratégico público, revelado, con el cual diga, nosotros vamos a ir, los delitos de corrupción se van a perseguir de esta manera, ¿no? O nos vamos a centrar sobre estos, ¿no? Sobre incluso aquellos delitos que también tengan que ver con el robo de hidrocarburos y gas, con delitos que sean muy susceptibles de ser de interés público, tampoco lo hay. Entonces, no hacer las cosas como ha dado cuenta la Fiscalía, también es un tipo de respuesta, ¿no? No publicar ese plan también y también es un delito la falta de operación y de acción para combatirlo, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto, pero como tienes capturados todas las instituciones, pues no hay incentivos para que o las que no están capturadas, aquellas que pueden iniciarlo, pues no lo hacen porque también se ven disminuidas con respecto al poder de las otras, ¿no? Como es el caso de la Fiscalía General de la República. Si la Fiscalía está bajo el comando de Gertz Manero, ¿quién se va a atrever a iniciar investigaciones hacia un oficialista, ¿no? Ninguna fiscalía lo va a hacer porque sabe que se encuentra en este desbalance de poder. En el caso en este caso que te compete, que nos compete, que tiene que ver con el acceso a la información, no sé si tú, si somos más o menos generacionales, pero bueno, a mí en mi época de periodista me tocó, pues cuando no existía algo como el INAI, y en donde tenías que recurrir a las fuentes, y donde tenías que recurrir a las filtraciones, y donde tenías que recurrir a los periodistas, pero me imagino que una organización como Mexicanos contra la Corrupción, con la desaparición de INAI, no nos podemos detener, Sebastián, tenemos que seguir trabajando con ese trabajo de investigación periodística, o qué es lo que va a suceder. Claro, ahora va a cambiar, tenemos que estar muy pendientes de las leyes secundarias que van a emanar ahora de este proceso de, destruimos el INAI, lo desmantelamos, ya no va a aparecer en el próximo presupuesto de egresos de la Federación, tampoco va a existir dentro de las leyes generales que delinean la arquitectura de la Administración Pública Federal.
Entonces, lo siguiente es que vengan las leyes secundarias y ahí vamos a tener certeza de lo que va a ocurrir con los 15,000 millones de archivos que están en la Plataforma Nacional de Transparencia, que ese es el tesoro más importante del INAI, que por eso es tan importante por eso era tan importante su defensa, por la Plataforma Nacional de Transparencia, porque le permitía a cualquier ciudadano, ya sea que se ubicara en Quintana Roo, o se ubicara en Tijuana, o se ubicara en Querétaro, o en Chihuahua, o en cualquier parte del país, enviar una solicitud de información pública a cualquier funcionario de cualquier nivel de gobierno, sea municipal, estatal y federal. De esos 15,000 millones de archivos que están en la Plataforma Nacional de Transparencia, corresponden a 7,407 instituciones, o sea, el total de todas las instituciones gubernamentales que existen en el país, municipales, estatales y federales. Entonces, la expectativa ahorita que es que en este momento es muy probable que se restrinja solamente en esta nueva fase en lo que se acomodan las nuevas, lo que vamos, si es que vamos a poder acceder a algo así, algo genérico a la plataforma nacional, sino es que también la desmantelan y al día de mañana, como lo has dicho muy bien, o sea, depender exclusivamente de las filtraciones o de la voluntad discrecional de las autoridades y de los estados para decir, vamos a crear proactivamente algunos institutos de transparencia que sigan haciendo valer el derecho de las personas a la información pública. Porque no solamente es ese el acceso a la información pública, también es un órgano especializado de gestión, operativo y con su servicio profesional de carrera que también vele por un derecho que es muy importante, el de la protección de datos personales. Y en el contexto ahora de la inteligencia artificial, de las grandes cantidades de Internet, ese derecho va a quedar sin nadie que lo pueda proteger, garantizar, velar, o incluso que las personas sean conscientes de que es un derecho y de cómo se debe ejercer. Oye, y atención a los que nos dedicamos al periodismo de investigación, insisto, yo soy de una generación que me tocó trabajar sin el INAI porque de por sí ya de pronto existe cierta presión, de por sí ya existen ahí ciertas, no hay que llamar amenazas, pero sí de repente como avisos, y porque antes te documentabas de que cuál es tu fuente, el INAI, cuál es tu fuente, información pública, pero yo recuerdo muy bien, por ahí del año 98, 99, todavía en la PGR, todavía priista, por ahí saqué una investigación de una serie de corruptelas de la entonces Policía Judicial, y me acuerdo que me mandaron citar a declarar, ¿y sabes cuál fue el argumento? No era lo que había publicado, sino me querían obligar a decir quién me había filtrado la información. Y era una época en la que los periodistas de repente sufríamos ese tipo de presiones y bueno, pues uno sabe a lo que se dedica y está consciente de todo esto, pero vamos a regresar a esas épocas, Sebastián. Exactamente. Esas épocas, y eso es y es que estamos en ese contexto, estamos en un contexto de cambio de régimen, o sea, lo que antes vivíamos nosotros como a lo mejor una democracia imperfecta, muy imperfecta, gradual, donde los cambios no eran como los esperábamos, a la misma velocidad que los esperábamos, ahora estamos regresando a uno totalmente autoritario. Sí. Y donde los del que tanto se quejaron, ¿no? Del que tanto se quejaron porque gobernaron 70 años. Del que tanto se quejaron los que ahora están en el poder, ¿no? Sí. O sea, lo que les incomodaba era no ser parte de ese grupo, que ahora va a tener ese poder autoritario para poder hacerlo. Y eso es muy peligroso, porque evidentemente la distribución de la información ya no va a ser con el incentivo de decir, mira, aquí tengo una autoridad que puede mediar entre el ciudadano y el gobierno si la autoridad se niega a darme la información. Y ahora les va a decir básicamente ¿quién te filtró la información? Porque depende de voluntad discrecional mía. Y además que no solamente va a ser la federación la que te puede perseguir, también pueden ser los gobernadores, también puede ser el poder de los presidentes municipales. Entonces, es toda una estructura de poder que se queda con la absoluta discrecional sobre decidir qué sí y qué no, ¿no? Ahora, es verdad que también hay una nueva posibilidad de que se van a abrir nuevas rutas de información. Por ejemplo, ahora la nueva agencia que se va a crear, que se creó el día de ayer, que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación, trae una intención de generar muchas bases de datos, muchas nuevas fuentes de información, lo cual es muy noble, pero quien va a estar a cargo de quien va a tener esa responsabilidad, ya la tuvo en la Ciudad de México, y en la ciudad se llama Pepe Merino. Ella la tuvo en la Ciudad de México y la tenía con un proyecto que decía el Tianguis Digital. Y en el Tianguis Digital se citaba como el gran proyecto de transparencia del gobierno que había ganado de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, ya podemos tener expectativas de la reputación y de cuán eficiente es su trabajo, ¿no? De lo que podemos esperar.
En Tianguis Digital, donde supuestamente íbamos a encontrar información de todo el gobierno, no había ni un solo contrato de la Ciudad de México. Ni uno solo. Tú entrabas a los vínculos donde supuestamente estaba era el repositorio de esa información y no había ninguno. Entonces ya tenemos la expectativa de lo que podemos esperar. Ellos dicen, miren, miren los cuadros que estamos contratando, de los cuales estamos haciéndonos parte de este proceso para crear la agencia, y son muy buenos. O sea, uno identifica ciertos colegas en esas posiciones que dices, muy buenos, pero ya sabemos que esa voluntad puede verse acotada si el poder del gobierno dice, no, esos datos no se van a hacer públicos, esa información no tiene por qué ser pública, ¿no? O si la hacen pública, lo van a hacer en formatos no apropiados, en formatos que dificulten la capacidad de hacer un análisis detallado, que tengan ciertos aspectos bloqueados para que haya muchísima dificultad de hacer un análisis comprensivo, sólido, comparado de las cosas. Entonces, yo la verdad es que no tengo ninguna expectativa racional para creer que esto va a ser distinto. Además, difícilmente veo a un gobierno siendo juez y parte. Porque al final eso es lo que tendría que ocurrir, difícilmente, la verdad es que difícilmente. Si teniendo los organismos que teníamos no los respetaban, ¿no? Sí, ¿Cuántas solicitudes del INAI no eran rechazadas por las propias autoridades? ¿Y en qué empezaron a recurrir últimamente? ¿Quieres saber lo del Tren Maya? Información reservada. ¿Quieres saber lo del AIFA? Información reservada, porque ya después todo resulta que era de seguridad nacional. Nos está ganando el tiempo. Sí, para poner en perspectiva eso, es porque es muy importante eso justo que acabas de decir. Solamente bajo el gobierno de López Obrador, bajo el sexenio de López Obrador, cada día ciudadanos presentaban 52 recursos de revisión, es decir, contra instituciones que estuvieran bajo la responsabilidad de López Obrador. Es decir, quejas contra la respuesta que recibían por parte de las autoridades. 52 quejas. Y crecieron, en contraste con el sexenio de Peña Nieto, en un 232%. Entonces, eso te da un indicador muy claro de cuánta queja hubo sobre la calidad de las respuestas, sobre la falta de voluntad de las autoridades, incluso existiendo un INAI, ¿no? Porque incluso que aunque el INAI revocara, modificara u ordenara una búsqueda exhaustiva de la información, las autoridades todavía podrían decir, yo ya hice esa búsqueda, yo no tengo esa información, ¿no? Y el INAI, como no tenía suficientes dientes, más que ciertas medidas de sanción económica, no podía hacer mucho más. Entonces la estrategia no debió ser en torno a destruirlo, sino en darle mucho mayor capacidad para que pudiera ir por esa información a través de vías administrativas, pudiera tener mucho más dientes para ser mucho más fuerte. Y eso será el discurso que muchos de los de Morena, que ahora están en el poder, ahora lo utilizan para denostarlo, ¿no? Cuando les sirvió para hacer la alternancia en el gobierno, entonces el INAI era un aliado. Ahora que sirve para revelar contratos que tienen desde los hijos del presidente hasta los miembros del gabinete, entonces se vuelve un instrumento por el cual tenemos que... Me imagino que viste la sesión en el Senado, que ayer, si no me equivoco, también una legisladora de la Alianza presentó videos de Alejandro Encinas, de Luisa María Alcalde, cuando eran legisladores, y que aplaudían y estaban a favor del INAI. Si hay algo que no han tenido este gobierno, definitivamente ha sido congruencia. Sebastián, nos gana el tiempo, pero bueno, te invito para que posteriormente sigamos hablando, porque por supuesto que hay mucho que revisar. Y una cosa muy importante, que los mexicanos tenemos que seguir preguntando, tenemos que seguir cuestionando y tenemos que seguir buscando sobre todo el qué se hace con nuestro dinero, porque acuérdese, no hay gobierno rico, todo ese dinero proviene precisamente del pago de impuestos de todos nosotros. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Muy buenas tardes.